Muy buenas noches, queridos amigos. Un gusto estar nuevamente con ustedes conectados en este curso básico de doctrina espírita que estamos haciendo para todo Colombia, para todo el mundo. Principalmente se han adherido la Sociedad Espírita de Cartagena, Fusenda y Sembradores del Camino de Bogotá, y muchos otros interesados, simpatizantes. Bienvenidos todos. Tenemos como siempre a Álvaro Vélez, pareja, quien tiene la palabra. Antes de la intervención de Álvaro, vamos a hacer, como toda reunión espírita, la elevación de pensamiento. Por eso síganme mentalmente, emocionalmente, en este momento que le pedimos a ese plano espiritual superior que nos acompañe, que nos sostenga, que inspire a nuestro orador del día de hoy, para que su verbo sea fluido, para que pueda llegar a todos nosotros y nosotros también tener la mejor disposición mental y emocional para que estas enseñanzas lleguen a nosotros como semilla en terreno fértil, para que fructifique en mayor paz, en mayor fe, en mayor amor hacia todos nuestros hermanos, porque todas estas enseñanzas se deben traducir en que seamos mejores personas, mejores espíritas, mejores cristianos. Gracias, Señor, por tu compañía y mantente con nosotros. Que así sea. Álvaro Vélez, la palabra es tuya. Gracias, muy buenas noches a todos, bienvenidas, bienvenidos, todos los simpatizantes, los seguidores, los amigos y amigas de las redes sociales. Y vamos a realizar en el día de hoy en la clase número 11 del curso básico de Doctrina Espírita. Y como continuamos desarrollando el tema del espíritu o de los espíritus, ya vimos el origen y naturaleza de los espíritus, pruebas científicas de la existencia del alma o de los espíritus por ende también. Y hoy vamos a ver el tema de la comunicabilidad de los espíritus, pues estando ellos, los desencarnados, en la dimensión espiritual, está el tema entonces de su comunicabilidad desde esa dimensión con el plano material, con el plano físico. Con la ayuda de estas diapositivas empezamos con estos interrogantes. ¿Realmente se comunican los espíritus?, preguntan muchas personas. Para nosotros la respuesta es sí, porque hemos estudiado y trajinado esta doctrina durante muchos años. ¿Realmente se comunican?, dicen algunos, preguntan, otros lo niegan. ¿Qué evidencias históricas, fenomenológicas y científicas hay de estos hechos? Y vamos a ver algunos de ellos. Y si se comunican, ¿cuáles son las vías de comunicación que ellos utilizan para establecer ese contacto desde la dimensión en que habitan? Hemos dicho y hemos visto en otras clases un repaso breve sobre la fenomenología mediúnica desde la antigüedad y a través de todos los tiempos. Ya sabemos, a la luz de todas estas enseñanzas, que la mediunidad, que es la facultad mediante la cual los espíritus se pueden comunicar, siendo los medium como los puentes interdimensionales, por su sensibilidad y por ciertas condiciones psicofisiológicas, permiten que los espíritus puedan emitir sus imágenes, sus palabras, sus ideas, sus impresiones, sus energías, y transmitirla a nosotros que estamos a su alrededor. Y la historia es muy extensa respecto de que casi todos los pueblos y civilizaciones practicaron la mediunidad, como las sibilas, las pitonisas en Grecia, en Roma, los chamanes en los pueblos precolombinos, la práctica de la Ouija, las materializaciones, la evocación de espíritus, las mesas parlantes y danzantes en la época previa a la aparición del espiritismo. Y todas las tradiciones, todos los mitos, las leyendas y las historias de todas las antiguas civilizaciones muestran indudablemente que hay espíritus que se han comunicado, que se han manifestado, que en algunos casos han dado enseñanzas
Y esto se debe a que, siendo la mediunidad una facultad psicofisiológica, es propiedad del ser humano, solamente con la diferencia de que no todos la tenemos o la tienen en un desarrollo ostensible. Básicamente se dice que todos somos mediums por el hecho de ser espíritus encarnados, por el hecho de tener una mente que se comunica con otras mentes. Eso da margen a que podamos recibir las ideas, las enseñanzas, las impresiones y vibraciones de otros espíritus. Pero hay personas que se caracterizan, como ya sabemos, por un desarrollo mayor de esta sensibilidad de una manera muy ostensible, muy marcada, los llamados sensitivos, psíquicos, mediums y las distintas denominaciones pues, que esto ha recibido a través del tiempo y según los pueblos y civilizaciones. Habíamos hablado en las clases anteriores sobre los primeros investigadores como Emanuel Swedenborg, Andrew Jackson Davis. También tenemos allí abajo a la izquierda la imagen de Agenor Gasparín, que fue un investigador que en los tiempos previos al lanzamiento del Libro de los Espíritus, hacia 1853, en Francia, ya practicaba la triptología y otras experiencias que intentaron, porque recordemos que antes de 1857 no existía la doctrina espírita, no se utilizaba la palabra espiritismo, se hablaba de espiritualismo moderno, se hacía evocación de espíritus, se practicaba un mediunismo bastante elemental y primitivo con la tabla Ouija y otros métodos. Pero estos personajes, además de otros que hemos mencionado en clases anteriores, allí abajo a la derecha tenemos la imagen de Luis Alfonso Cabañet, quien recibió y escribió libros desde el mundo espiritual, ¿no? Recopiló todas las enseñanzas que obtenía a través de distintos medios y publicó unos libros un poquito antes de la publicación del Libro de los Espíritus. También debemos recordar que, siendo la doctrina espírita una ciencia, nosotros debemos estudiar todos estos temas también con un enfoque científico, y algunos agrupan todos estos movimientos y disciplinas y ciencias como ciencias psíquicas, incluyendo el espiritualismo moderno hacia 1848 con Andrew Jackson Davis, el espiritismo o doctrina espírita en 1857, la metapsíquica con Charles Richet desde 1922, la parapsicología en 1934, aunque la parapsicología no se dedicó específicamente a verificar o experimentar el tema de la comunicación de los espíritus, pero sí hubo algunos parapsicólogos espiritualistas que consideraron importante estudiar este campo. La parapsicología surge hacia 1934 en Norteamérica, la psicobiofísica por Marco Todeschini, un italiano, ingeniero italiano muy poco conocido, fundó la psicobiofísica hacia 1953 y que fue reactivada por Hernani Guimarães Andrade en Brasil, cuando fundó el Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas. La psicotrónica, de origen soviético, en 1967 también se considera enmarcada dentro del tema de las ciencias psíquicas. Y como vimos en la clase anterior, la transcomunicación instrumental desde 1959 e incluso un tiempo antes. Es como englobar, ¿no?, todos estos movimientos, todas estas disciplinas, todas estas técnicas que consideraron la existencia de una realidad más allá de lo físico y más allá de lo material. Recordemos también que vimos una clase en donde analizamos y repasamos la historia de las hermanas Fox como mediums y como situación o movimiento y acontecimientos que permitieron establecer una comunicación ya un poquito más racional a través de un código de golpes. Recibieron mensajes cifrados y se generó hacia 1848, como vimos,
un movimiento que fue titulado Espiritualismo Moderno, como un antecesor del espiritismo propiamente dicho, las hermanas Fox, y los fenómenos que sucedían en esta casa de madera en Hydesville, en Norteamérica. También, por supuesto, el estudio de Allan Kardec, quien vivió entre 1804 y 1869, el codificador de la doctrina espírita, que ya se da la primera formalización. No fue el primero en publicar libros con relación a la comunicabilidad de los espíritus, porque vimos que los anteriores ya habían sacado sus libros, pero también ellos mezclaron en estas obras sus creencias personales o le dieron a sus obras un enfoque religioso, místico, esotérico o metafísico, pero la doctrina espírita le da a todo esto, le dio y le sigue dando un carácter de tipo práctico, científico, racional, susceptible de ser estudiado. Por supuesto que el 18 de abril de 1857, con la publicación del Libro de los Espíritus, se da la aparición de la doctrina espírita o espiritismo ya formalizado en el mundo. Y en el Libro de los Medium encontramos un estudio, es el primer tratado sobre la mediunidad, en donde Kardec, con la ayuda y el aporte de los espíritus superiores, le da un estudio muy profundo, muy serio y muy racional al fenómeno a las facultades mediúnicas y al fenómeno de la comunicabilidad de los espíritus en sus diversas formas. Y la filosofía espiritualista, porque la doctrina espírita es una filosofía espiritualista, en el Libro de los Espíritus, conteniendo los principios de la doctrina espírita, esto es un repaso, sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza impartida por los espíritus superiores, con la ayuda de diversos medios. Y todas estas enseñanzas, como ya sabemos, recopiladas y puestas en orden por Allan Kardec. También hemos visto en varias clases la definición del espiritismo como ciencia, que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal, que es una definición que tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque nos muestra cómo se establecen esas relaciones del mundo espiritual con el mundo corporal, el mundo físico, o sea, con los espíritus que estamos acá encarnados, porque nosotros, por supuesto, también somos espíritus que tenemos un cuerpo físico temporalmente. El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Y como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Entonces, vamos a ver hoy que la mediunidad, y así la encontramos en el Libro de los Medium, está clasificada en fenómenos de efectos físicos y fenómenos de efectos inteligentes o intelectivos. Dentro de los fenómenos de efectos físicos, recordemos las materializaciones ectoplásmicas, en donde aquellos sensitivos, aquellos mediums, tenían exceso de energía, una determinada energía que fue estudiada por Charles Richet, William Crookes, Alejandro Aksakov y tantos otros, Gustavo Gillet y Camilo Flammarion, etc., en donde descubrieron que habían personas que tenían una sustancia que podía exteriorizarse en el momento de un trance. La persona caía en un estado de inconsciencia y por sus orificios naturales empezaban, más que todo de la cara, la cabeza, la nariz, la boca y los oídos, empezaba a emanar una sustancia desconocida hasta entonces, que Charles Richet denominó ectoplasma, porque realmente era un plasma que se exteriorizaba del organismo de estos sensitivos o de estos medium de efectos físicos. Y para su sorpresa,
esta masa iba cobrando un cierto volumen y los espíritus utilizaban esta masa, esta sustancia muy plástica, muy dinámica, para revestirse e ir plasmando lentamente sus rostros, sus rasgos físicos y a veces su cuerpo, incluso detalles en la vestimenta. También vemos ahí abajo a la derecha representaciones no solamente de materializaciones, sino de la fotografía mediúnica, en donde en el momento de accionar las cámaras fotográficas aparecían familiares ya desencarnados de las personas que estaban tomándose esas fotos. Las materializaciones ectoplásmicas, a través de estas gráficas podemos ver cómo de la boca, de la nariz o de los oídos de los mediums va brotando esta sustancia amorfa que poco a poco va adquiriendo características de rostros que posteriormente fueron identificados por sus respectivos familiares, y a veces rostros desconocidos que nunca supieron quiénes eran. Estos rostros tenían movimiento y cuando se materializaban por completo podían también desplazarse en medio de la sala de los investigadores y tomar sus manos, tocar sus hombros, y les tomaron numerosas fotografías. Como podemos ver aquí, en especial William Crookes, allí está la fecha de su nacimiento y de su partida. Este investigador británico se dedicó a estudiar las facultades de la medium Florencia Cook, y a través de ella se materializaba un espíritu que se hacía llamar Kathy King. Y William Crookes construyó en su casa un laboratorio específicamente diseñados para estudiar estas facultades de esta medium. Y durante 2 años se realizaron sesiones ininterrumpidas en donde se obtuvieron numerosas fotografías comprobatorias de las diferencias entre la medium y el espíritu de Kathy King. Hay que decir que, por ejemplo, en la foto de arriba al centro vemos el gran parecido de Kathy King, espíritu materializado, con los rasgos de la medium. Sin embargo, William Crookes, como investigador que era, no pasó por alto este parecido, porque cualquiera diría, es la medium que se disfraza y en medio de la oscuridad se levanta de su cubículo. Incluso diseñaron unos cubículos con jaulas, con candado y cadena, para descartar que fuera la medium que se salía de allí, porque eran realizadas en completa oscuridad y solamente había luz cuando se accionaba el flash de las cámaras. Sin embargo, los investigadores sujetaban a las mediums y se comprobó que el espíritu de Kathy King tenía unos rasgos particulares. Por ejemplo, Florencia Cook tenía los lóbulos de las orejas perforados para sus pendientes, mientras que el espíritu permitió ser examinado y no tenía estas características. Habían ciertas diferencias en los ojos, el tamaño de los ojos y otros rasgos que con el tiempo se fueron comprobando de que eran 2 personalidades diferentes. Las famosas materializaciones de Kathy King, como podemos ver allí. Entre otros, fueron muchos los que estudiaron a esta y a otras mediums en Europa. Vemos al doctor César Lombroso, médico y criminólogo italiano, padre de la criminología positivista, catedrático de la Universidad de Pavía en Italia, investigador de los fenómenos de efectos físicos como ectoplasmías y materializaciones, ya que las ectoplasmías no solamente se refieren a las materializaciones, sino a otros fenómenos que eran producidos con la utilización de esta sustancia. Y realizó experimentaciones con la famosa medium napolitana Eusapia Palladino y publicó numerosos libros, digamos, presentando a la comunidad científica de entonces el resultado de estas investigaciones. Como anécdota hay que mencionar que lo que convenció a César Lombroso de que el espiritismo y estas prácticas, la metapsíquica, eran una realidad fue cuando vio materializada a su propia madre, que había fallecido años atrás,
y ella materializada le habló al oído en dialecto napolitano que nadie de los presentes conocía, y le habló dirigiéndose a él como: hijo mío, ¿hasta cuándo vas a perseguir al espiritismo y hasta cuándo vas a dudar de esta realidad? A partir de allí, entonces, César Lombroso se dedicó al estudio de las facultades de la medium Eusapia Paladino, y como vemos, publicó entonces numerosos libros con todas estas investigaciones. Las famosas levitaciones. Aquí vemos arriba a la izquierda la foto del famoso medium escocés Daniel Douglas Home. No se le tomaron fotografías en estado de levitación, pero a la derecha vemos una representación gráfica de lo que él producía, levitaciones, a veces a plena luz del día, y los investigadores incluso pasando por debajo de él para comprobar que no fuera ningún fraude, que no hubiera nada sosteniéndolo en el aire, y todo esto quedó muy bien reseñado, pero nunca hubo una fotografía. Algunas personas podrían decir, pero bueno, no quedaron fotografías de las levitaciones de Daniel Douglas Home, que además producía otra clase de fenómenos, ¿no? De efectos físicos muy variables, porque su mediunidad, como la de Eusapia Paladino, era bastante versátil, y él fue investigado, incluso conocido por Allan Kardec. Pero aquí vemos las fotografías de unas levitaciones reales realizadas en Inglaterra con el medium Colin Evans, ¿no? En donde hacía estas sesiones públicas rodeado de muchas personas, se realizaban en oscuridad, y cuando ya empezaba el fenómeno se tomaban las respectivas fotografías que aparecen en internet. Entonces vemos una de las muy pocas fotografías de levitaciones reales que sucedieron en aquella época. Pero esto nos indica, todo lo que hemos mostrado anteriormente indica que habían unas personalidades invisibles que en un momento dado se manifestaban a través de todos estos fenómenos de efectos físicos, ¿no? Materializaciones, voz directa, escritura directa, tipología, etc. Pero también, como dijimos, Kardec clasificó la mediunidad en mediunidad de efectos inteligentes, que mencionamos en la clase anterior, como la videncia, la capacidad de ver espíritus y describirlos detalladamente; la psicografía, que es la capacidad o la facultad que permite que los espíritus, dominando a través del sistema nervioso y la corteza cerebral el brazo del medium, desde la corteza cerebral en los centros de la palabra escrita hasta el brazo y la mano, los espíritus podían o pueden escribir palabras, frases y hasta libros completos, como sabemos a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cándido Javier y muchos otros, y los mediums psicógrafos que están en nuestros centros espíritas, en donde el espíritu logra, a través de toda esta conexión energética, accionar desde el sistema nervioso el brazo y la mano del medium escribiente, aunque la psicografía puede tener diversas modalidades. Vemos allí entonces unas representaciones. La psicofonía, equivalente a la psicografía, pero en lugar de tomar el brazo y la mano, los espíritus accionan sobre los órganos de producción de la palabra hablada, produciendo una conversación, una voz en directo, en donde se dan esas comunicaciones y esas conversaciones. Y una variante de la psicografía, aunque más adelante vamos a ver una clase específicamente sobre los distintos tipos de mediunidad y los mecanismos que se utilizan para que los espíritus puedan, digamos, comunicarse y transmitir sus mensajes. Bien. La psicopictografía, que es
utilizada por los espíritus que fueron pintores y que en lugar de escribir textos dibujan cuadros a gran velocidad. Allí vemos una representación de la psicografía del médium Francisco Cándido Javier y un libro de un investigador, Carlos Augusto Perandrella, grafólogo profesional, que dedicó su campo investigativo a tratar de comprobar la psicografía de Chico Javier desde el punto de vista de la grafoscopía o la grafología. Hizo un estudio muy completo en donde llegó a demostrar cómo algunos espíritus, no todos, lograban plasmar los rasgos grafológicos propios de cada persona. Ya sabemos que así como las huellas digitales, los rasgos grafológicos de cada persona son diferentes y aunque tratemos de falsificarlas o imitarlas, hay ciertos elementos que permiten a estos investigadores descubrir cuando hay una suplantación o un fraude. Pero Carlos Augusto Perandrella lo utilizó para comprobar la letra de algunos espíritus comunicantes. Abajo vemos unas fotografías de Florencio Antón, medium brasileño, obteniendo cuadros. No utiliza los dedos, digamos, desnudos, sino utiliza guantes para obtener unos trazos más finos y unos cuadros de esos famosos pintores, unos cuadros muy bien elaborados, con muy buena definición, porque el guante de látex permite hacer esos trazos. Y la historia de la psicopictografía es bastante extensa y bastante interesante. Y por supuesto, lo que ya hemos visto brevemente y también lo podremos ver muy extensamente es el caso de la fenomenología de la transcomunicación instrumental, ya que, como hemos dicho, se está utilizando el concepto de transcomunicación para referirse a la comunicabilidad de los espíritus a través de distintos medios, ¿no? Por ejemplo, la transcomunicación mediúnica es la tradicional, la que conocemos y la que da muchos mejores frutos hasta la actualidad. O algunos incluso dicen transcomunicación física para referirse a los fenómenos de efectos físicos, la pictología, la utilización de la ouija, las materializaciones, las levitaciones, los aportes, los movimientos de objetos, etcétera, provocados por espíritus. Y por supuesto, la transcomunicación instrumental, que es las manifestaciones y la comunicabilidad de los espíritus a través de los distintos aparatos que hemos visto. Vamos a ver un breve repaso de algo que no habíamos mencionado específicamente la vez anterior, que es que la transcomunicación instrumental, el fenómeno de voces electrónicas, ya había surgido en la Universidad Católica de Milán hacia 1952 por experimentaciones realizadas en el laboratorio de física de esta universidad. Veamos la seriedad, la importancia de esto, realizada por los famosos padres Agostino Gemelli y Pellegrino Ernetti. Gemelli y Ernetti se dieron a esta investigación como una curiosidad y obtuvieron voces de espíritus en cintas magnetofónicas algunos años antes que Frederick Jurgenson, que es considerado el pionero de esta investigación. Sin embargo, es lógico saber que ellos rindieron informe al Papa del momento sobre estas transcomunicaciones. Incluso desarrollaron otro aparato denominado cronovisor, con el cual supuestamente se podían obtener imágenes del pasado. Pero es otra historia extensa. Entonces, el Papa Pío XII conoció las investigaciones de los padres Gemelli y Ernetti, escuchó estas grabaciones y él escribió: querido padre Gemelli, realmente no tienes que preocuparte por esto. La existencia de esta voz es estrictamente científica.
y no tiene nada que ver con el espiritismo. Por supuesto que en el momento no estaban enmarcados, ni estuvieron, ni han estado enmarcados dentro del espiritismo como doctrina, pero sí es, como dice allí, un fenómeno estrictamente técnico y científico. Pero sí tiene que ver con el espiritismo. Todo que ver, ¿no? La grabación es totalmente objetiva. Solo recibe y graba ondas sonoras de donde sea que vienen. No, tenía toda la razón. Este experimento puede quizás convertirse en la piedra angular de estudios científicos que fortalezcan la fe de las personas en el más allá, personas y la creencia en el más allá, para aquellas personas que pudieran tener una fe débil al respecto. Esto salió publicado en la revista italiana Astra en junio de 1990, citado por Kubis y Macy, 1995, número 102. Como aquí estamos mencionando un estudio, una práctica que se realizó dentro de los campos de la Iglesia Católica, ¿no? Procuramos entonces presentar las mejores referencias de esta temática, de esta información, porque cualquiera podría decir, pero ¿de dónde salió esta información? ¿Dónde está? ¿Dónde la puedo encontrar? Habría que buscar la revista italiana Astra de junio de 1990 y valdría la pena buscarla, a ver si está en internet, y seguramente podríamos encontrar un relato pues más completo de esta carta de 12. Y también dice, para la Iglesia Católica, opinión de la Iglesia, los contactos con el más allá son posibles y quien dialoga con el mundo de los difuntos no comete pecado, como dicen muchos. Si lo hace bajo la inspiración de la fe. Esto es lo que sostiene el sacerdote Gino Conchetti, hermano de la Orden de los Franciscanos Menores, uno de los teólogos más competentes del Vaticano y comentarista del Observador Romano, el diario oficial de la Santa Sede. Y sigue diciendo, esto aparece también en la diario ANSA. Según el catecismo moderno, dice el padre Conchetti, Dios permite a nuestros queridos difuntos que viven en la dimensión ultraterrestre enviar mensajes para guiarnos en ciertos momentos de nuestra vida. Después de los nuevos descubrimientos en el campo de la psicología paranormal, la Iglesia decidió no prohibir más la experiencia de los diálogos con aquellos que han pasado al más allá, con la condición de que sean llevados con una fidelidad seria, religiosa y científica. Es importante pues estos aportes y esta información para nuestros amigos católicos. Entonces, transcurrido el tiempo, surge la historia de Frederick Jurgenson, 1959. Él desencarnó en 1987. Fue el pionero de se dice, ¿no? Pero ya vemos que hubo algo antes, 1952, en el Laboratorio de Física de la Universidad Católica de Milán. Entonces, Frederick Jurgenson ya se dedicó muy de lleno a estas investigaciones, porque los dos hermanos mencionados anteriormente después abandonaron estas investigaciones y nos continuaron desarrollando el llamado cronovisor. Entonces, Jurgenson publicó sus libros, hizo un estudio exhaustivo, tuvo sus continuadores y vemos que Pablo VI también conoció, como habíamos dicho también en otra clase, estas grabaciones, estas investigaciones en 1969, cuando Jurgenson, que era cinematografista, fue invitado al Vaticano para hacer un documental sobre el Vaticano. Y posteriormente, el Papa decretó esta condecoración de San Gregorio Magno para Jurgenson, tanto por el documental que había realizado, fue lo que se dijo, pero sabemos en el fondo, algunos comentaristas y periodistas lo dijeron,
por las investigaciones y grabaciones. Allí vemos las fotografías de ese famoso encuentro. Y el desarrollo de la transcomunicación por el sistema de grabaciones de voces, que fue perfeccionado por Konstantin Raudive, investigador de Letonia, perfeccionó estos sistemas como vimos en la clase anterior. No nos vamos a detener mucho en él, solo para recapitular este sistema de obtención de voces de espíritus en cintas magnetofónicas y grabadoras de alta sensibilidad. Klaus Schreiber, el otro alemán, desarrolló el Bidicón y, como ya sabemos, cuando ya se quedó solo, enviudó, perdió a su familia en accidentes de tránsito, tuvo esta angustia existencial y esta búsqueda que él decidió realizar para tratar de comprobar si su familia seguía viviendo en otra dimensión y si se podían comunicar, como efectivamente lo fue logrando. A través de estos monitores en blanco y negro empezaron a aparecer los rostros de su hijo y de su esposa y de su hija, etcétera. La fotografía de la actriz Romy Schneider, como dijimos, y poco a poco todos los personajes que fueron apareciendo, no solo en el Bidicón de Klaus Schreiber, sino que surgieron muchos otros experimentadores en Alemania, muchísimos investigadores en Alemania que probaron los distintos sistemas siguiendo los pasos de Jürgenson, de Raudive y de Schreiber, perfeccionando y probando distintas técnicas que les iban dando resultados. Y como dijimos en la clase anterior, la última imagen abajo a la derecha es un video desde el mundo espiritual, porque tiene movimiento, tiene una secuencia, ¿no? Y la aparición del rostro de Romy Schneider en este Bidicón también tiene un cierto movimiento, porque empieza como una nubosidad blanca que se va moviendo y poco a poco va configurándose hasta que aparece el rostro más nítido. No totalmente nítido, pero suficiente para haberla identificado. La transfotografía del rey König Ludwig de Baviera, que había desencarnado en 1886, la transfotografía obtenida en computador de Jürgenson ya desde el mundo espiritual, la imagen que habíamos mencionado de Albert Einstein cuando estaba encarnado y ahora desencarnado. De Einstein se han obtenido varias transfotografías y de muchos otros personajes, porque estos científicos después se agruparon en el mundo espiritual y han seguido trabajando en laboratorios del mundo espiritual para tratar de ayudar a la humanidad a desarrollar estos aparatos e ir logrando mejores imágenes. Y la historia de el abad de Alemania, quien después fue identificado porque en un principio no sabían, Alois Biesinger se llamaba, y ahí se muestra desde el mundo espiritual en la última imagen abajo a la derecha. Y la de la izquierda es cuando él estaba encarnado. Ya lo habíamos mencionado, pero es muy pertinente que retomemos estas informaciones de carácter técnico, de carácter probatorio, para dar mayor seguridad de todo lo que estamos hablando, para que estas enseñanzas no queden como hipotéticas, como suposiciones, como fraudes. E indudablemente la transcomunicación instrumental, aunque ha tenido un breve receso, porque se dejaron de hacer los congresos internacionales, se logró crear una asociación de transcomunicadores internacionales que después se disolvió y ellos han decidido seguir independientemente. Sin embargo, en Brasil sabemos que existe la Asociación Brasileña de Transcomunicadores, que se han dedicado específicamente a obtener voces e imágenes de espíritus a través de estos computadores, ¿no? A través de estos laptops, estos portátiles.
y hacen sus simposios y sus encuentros de fines de semana en donde todos comparten sus investigaciones y sus hallazgos y sus logros. Después vimos, porque esto fue un paso más adelante en el campo de la transcomunicación, el desarrollo del Espiricón por el ingeniero norteamericano George Smith y un notable equipo de radioaficionados, radiotécnicos, ingenieros, con la ayuda desde el mundo espiritual del doctor George Jeffries Miller y otros 6 espíritus científicos que a través de la mediunidad de William O'Neill, que vemos arriba al centro, iban dándole pormenores detallados de cuáles eran las resistencias, los condensadores, los capacitores, las conexiones, los sintonizadores que debían utilizarse para ir mejorando las voces, y desarrollaron, como ya sabemos, esta fundación Metaciencia. Publicaron sus libros y después de varios años lograron perfeccionar los aparatos hasta obtener el famoso Espiricón Mark IV, cuyo diseño de bloque aparece a la izquierda y la fotografía del aparato final a la derecha, con la cual se obtuvieron aproximadamente 20 horas de conversación en doble sentido, en vivo, con estos instructores. Mencionamos también, porque lo tenemos aquí en la presentación, este padre François Brin de Francia, ¿no? Sacerdote católico, políglota, los distintos idiomas que dominaba o domina, licenciado en teología, Instituto Católico de París, y en Sagrada Escritura del Instituto Bíblico de Roma, y por supuesto que habla español y ha estado aquí en Colombia y en Brasil. Fue invitado a un congreso de transcomunicadores organizados por espíritas. Y en Colombia ha sido traído por universidades católicas para presentar informes de sus investigaciones en este campo. Profesor de teología, escritor, conferencista, investigador de la TCI, y ha participado. Ha sido testigo, ¿no?, de comunicaciones en directo desde el mundo espiritual, y ha publicado un par de libros. Los muertos nos hablan, en donde la mitad del libro está dedicado a estudiar una mediunidad de un medium francés, y el resto del libro a los fenómenos y la historia de la transcomunicación y su desarrollo. También mencionamos las imágenes por computador obtenidos por Jules y Maggie Hart-Fishbach en Luxemburgo, fotografías y videos que fueron sometidos a investigación, a comprobación, fueron negados por otros, fueron acusados de fraude, pero muchas de sus imágenes no pudieron ser explicados por aquellos que decían que estas fotografías eran fraudulentas. Pero esta fotografía de este rostro es la imagen de Hannah Busbeck, que fue una de las fundadoras del Instituto de Parapsicología de Luxemburgo, y que en esta imagen ella mueve los labios como si estuviera hablando y se sonríe, y se han comparado con fotografías de ella identificadas por su familia, por sus familiares. Vimos entonces esta imagen que fue conocida por el padre François Brin. Como vimos, hicimos un estudio más exhaustivo de lo que representa esta imagen obtenida desde el mundo espiritual, en donde todos los personajes fueron debidamente identificados por cada uno de los participantes, ¿no?, y de los investigadores. Todo esto da una seguridad. También vimos, y es bueno que lo repasemos para enlazar con las clases anteriores, o para aquellas personas que no han visto las clases y que pueden, digamos, mirar este video solamente. La transcomunicación instrumental tuvo muchos y ha tenido muchos investigadores, cada uno en distintos países, en todos los países de Europa, en Norteamérica, en España, en México,
y en Brasil y Argentina, y han publicado sus libros presentando sus hallazgos, ya sean de fotos, ya sea de voces, o sean también de textos obtenidos por computador, llamadas telefónicas, llamadas en vivo desde el mundo espiritual. Muchas personas han tenido esta experiencia y no lo han narrado, otros sí lo han dado a conocer. Voces de espíritus que han sido dejadas en contestadores automáticos. Y Sonia Rinaldi del Brasil ha comentado en uno de sus artículos y videos que a veces se han filtrado voces de espíritus en comunicaciones por Skype y por otros comunicaciones a través de teléfonos móviles. Entonces este campo es extenso. Los distintos libros, cada uno presentando sus resultados, como podemos ver aquí. Y entonces con esta lámina, esta y la siguiente, vamos llegando entonces a la conclusión de esta clase, que es bastante extensa, ¿no? Como podemos ver, porque cada una de estas imágenes e investigaciones ameritaría una clase completa para poder detallar muy minuciosamente cómo se realizaron estas investigaciones, ¿no? Pero nos preguntaríamos, ¿pero qué se demuestra con la comunicabilidad de los espíritus a través de la mediunidad? Y ahí lo tenemos, el resumen. Primero, se demuestra la existencia del alma, la existencia del espíritu, la existencia de los espíritus. Porque si se están comunicando, es porque siguen viviendo, se demuestra su supervivencia. Y estos seres o han sido fotografiados o han transmitido sus imágenes, se demuestra que conservan su individualidad. Incluso, como ya vimos, la clase sobre el tema del cuerpo energético, el periespíritu, el psicosoma, los distintos nombres que se le han dado a ese cuerpo de energía que conservamos cuando pasamos al mundo espiritual. Dejamos en la tierra el cuerpo físico, pero el alma, el espíritu, se va con su cuerpo energético, su periespíritu, que conserva la imagen, la apariencia de la última reencarnación. Entonces, allí se está demostrando que estos seres conservan su individualidad, su apariencia, su identidad, porque siguen siendo fulana o fulano, y pueden incluso dar pruebas de su identidad. Y cómo se comunican y hablan o transmiten mensajes, demuestran que conservan sus facultades intelectivas. Los espíritus no son fantasmas, los espíritus no son duendes, no son sombras, no son energías que vagan por el mundo espiritual, por en medio de las sombras de la noche, ni mucho menos demonios. Son seres humanos que conservan todas estas características. Tienen su memoria porque hablan de su historia, hablan de su pasado. Conservan su memoria, demuestran sentimientos positivos o negativos, afectos, desafectos, apegos, a veces apegos enfermizos en los espíritus sufrientes, necesitados e inferiores. Todo esto está enmarcado en la personalidad que los espíritus siguen conservando en el mundo espiritual, ¿no? Muestran sus deseos, sus tendencias, sus inclinaciones, y muestran voluntad porque deciden comunicarse. Hacen una narración, mandan saludos, mandan enseñanzas, envían frases. Demuestra que ellos en el mundo espiritual siguen una actividad, no son unos fantasmas inertes que quedan por allá flotando eternamente, ¿no? Hasta que un día sean despertados por unas trompetas. Es la imagen que nos dejó la religión y que mucha gente sigue conservando. Sin embargo, se demuestra la realidad de un mundo espiritual en donde hay vida, en donde hay actividad, donde los seres siguen viviendo, existiendo, sintiendo, pensando, estudiando, enfermándose, sanando,
porque también los espíritus inferiores o los espíritus que fueron viciosos, criminales, suicidas, etcétera, materialistas, deambulan por las franjas inferiores del mundo espiritual, el llamado umbral, y pueden denotar enfermedades en su cuerpo fluídico, en su perispíritu. También se demuestra que hay una diversidad de planos de vida, porque ellos lo han narrado. Ya desde épocas anteriores también los espíritus habían narrado que seguían viviendo en distintos planos de vida, desde las zonas inferiores que son oscuras, desagradables, hasta regiones intermedias en donde hay puestos de socorro, el llamado umbral en sus 3 franjas, como han descrito, las ciudades y colonias que están en la periferia del umbral, y las otras esferas, la esfera de la ciencia, arte y cultura, la esfera del amor fraterno, la esfera de las directrices del planeta y otras que hemos mencionado, porque estos seres están narrando esas experiencias, están describiendo esas vidas, esos planos semimateriales, desde los más densos hasta los más sutiles. Entonces se demuestra a través de la comunicabilidad de los espíritus que hay una gran diversidad de planos de vida y de dimensiones en donde los espíritus llegan y se quedan por afinidad y por sintonía. También en esta comunicabilidad se demuestra los diversos estados del alma en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque hay unos que están sufriendo, otros están en estado de turbación, otros siguen llenos de odio, de envidia, de celos, de deseos de venganza, los espíritus obsesores. Otros están en recuperación, otros son auxiliares, son socorristas, hay especialistas, hay de todas las profesiones, hay médicos espirituales que se dedican a ayudar a los que están enfermos. Hay unos que trasladan y conducen, los que estudian, los que dictan clases, los que administran estas ciudades, estas colonias, dirigen departamentos, ¿no? Entonces, esto demuestra que también hay espíritus en buenas condiciones, espíritus tranquilos, espíritus de mediana condición, espíritus felices, espíritus felices. Entonces, si ellos lo manifiestan, si ellos lo comunican, nos está indicando que se conservan y permanecen por un tiempo en diversos estados intelectivos, emocionales y morales, ¿no? Y que existe la posibilidad de evolucionar a través de las sucesivas reencarnaciones, y que los que en un momento dado en el mundo espiritual están en condiciones de sufrimiento pueden ser ayudados, y con su propio esfuerzo ellos pueden, digamos, salir de esos estados y lograr estados de equilibrio, de mejoramiento. Pueden dedicarse mucho tiempo a recuperarse, a mejorarse, a estudiar, a trabajar, a prestar servicios, incluso practican sus religiones. Hay espíritus que se desprenden de toda religiosidad en el mundo espiritual, y hay otros que siguen apegados a sus respectivas religiones, y describen que en el mundo espiritual incluso hay templos, hay iglesias de distintas religiones en donde ellos pueden libremente practicar sus creencias tal como estaban en la tierra, pero que poco a poco se van esclareciendo y van superando el campo del dogmatismo y del fanatismo. Y también se demuestra, por supuesto, la posibilidad de comunicación e interacción, porque no solamente hay comunicación como tal, sino hay una interacción entre los espíritus que están en esa dimensión hacia los que estamos en el mundo material, porque ejercen sobre nosotros distintos tipos de influencia, de proyección, y lo que pasa y se realiza acá en el mundo material igualmente repercute en el mundo espiritual, repercute en ellos. Entonces hay una interacción permanente entre los dos planos de vida. Entonces, con esto concluimos el tema de hoy.
y quedamos a la orden. Bueno, ya están abiertos los micrófonos para las personas que quieran hacerle alguna consulta, hacer una pregunta o algún aporte. Acuérdense que si no hablan ustedes, hablo yo. Así es. Así que tienen la primera oportunidad. Bueno, Álvaro, yo voy a aprovechar. Quisiera que nos hablaras un poquito de esa independencia que tienen. Ya activé la cámara. Quisiera que nos hablaras un poquito de esa independencia que tienen los mediums de esas comunicaciones, que sobre todo hemos conocido mucho, especialmente los brasileros, Chico Xavier escribiendo en idiomas que no conoce, Divaldo Pereira escribiendo también en idiomas que no conoce, incluso por el sistema de especular. Es decir, que solamente entiendo que hay una comunicación de Juana de Ángelis en inglés y que solamente se puede entender poniendo un espejo, o sea, prácticamente al revés. Entonces, ¿qué más nos puedes complementar de esta independencia de los medios de sus comunicaciones, o sea, de los espíritus que se han comunicado a través de ellos? Sí, indudablemente este tema lo vamos a ver más adelante en cuanto a la psicofisiología de la mediunidad. La mediunidad enfocada desde un punto de vista científico y técnico, en donde ya partiendo del libro de los medios de Kardec se ve que hay una cierta participación del alma del medium en las comunicaciones, y que en la medida en que el medium se va educando y se va desarrollando con la práctica y con el mejoramiento personal, algo de la psicología del medium, sus modismos, sus palabras y a veces sus ideas se pueden mezclar con los mensajes, ante todo en los medium principiantes o los medios no educados o no moralizados, pero que se sabe que con la educación, la práctica, el mejoramiento personal, esta filtración, esta injerencia va desapareciendo, y hay distintos tipos de mediunidad, ¿no? Por ejemplo, la mediunidad consciente, en donde el medium es consciente de lo que está recibiendo y lo escribe o lo habla por sus propios medios, por su propia voluntad. La mediunidad semiconsciente, en donde hay un leve adormecimiento del medium, un trance moderado, y el espíritu logra dominarlo un poco mejor y transmitir más libremente sus ideas, ¿no? Sus palabras, sus modismos y hasta su idioma. Pero más que todo en la mediunidad inconsciente, donde hay un dominio más completo del espíritu comunicante sobre el sistema nervioso y los centros de fuerza del medium, y la fidelidad allí es mayor. Sin embargo, el caso de la psicografía mecánica permite al espíritu, aunque el medium esté completamente consciente, siente su brazo que no lo puede dominar, porque el espíritu logra dominar intensamente su sistema neurológico, su sistema nervioso, que tiene que ver con la palabra escrita, y el dominio es tal que el espíritu puede incluso, como vimos en ese estudio de la psicografía a la luz de la grafoscopía, plasmar la letra que la persona tenía en vida, e inclusive puede escribir en otros idiomas, hacer, por ejemplo, un mensaje de escritura invertida, que si nosotros ahora intentáramos escribir un mensaje con letra invertida, nos costaría mucho trabajo y tendríamos que ir dibujando letra por letra. En el caso de Divaldo Pereira Franco, a veces los espíritus han querido dar como ciertas demostraciones, y han hecho esta psicografía especular, que se puede leer solamente con un espejo, y el mensaje fue obtenido rápidamente porque hay un dominio
del espíritu. No solamente Divaldo ha obtenido esto, Chico y otros medios más atrás tuvieron estas facultades. Entonces, la mediunidad hay que estudiarla, hay que educarla y desarrollarla para que cada vez la fidelidad de transmisión sea mayor. Es decir, que la mediunidad se educa y se desarrolla. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? Nancy no escucha ni puede hablar. No puede. Vamos a ver. ¿Alguien más? Entonces, el tema de la mediunidad vamos a verla un poco más detalladamente, como no hay prisa en este curso de doctrina espírita, hay temas que lo podemos desglosar más, ¿no? Y aunque hay un programa, pues se puede extender. Y el tema de la mediunidad, ya desde un punto de vista más técnico, más científico, pues lo estaremos viendo más adelante. Bueno, disculpen, entonces Nancy, perdone, no había abierto los micrófonos. Al contrario, están abiertos, lo que hice fue cerrarlo. Entonces, Nancy, ahora sí, ya puedes. Ok, muchas gracias. Sí, esa es la señal, no, me estaban cerrados los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente todos estos aportes que nos hace Alvarito son muy importantes. Me parece de gran trascendencia el hecho de que amplíes y expliques con mucho detalle lo que es la transcomunicación instrumental, que ese es un aspecto y un tema que no se ha tratado con mucha profundidad. Y mire la importancia que tiene y la trascendencia que tiene en la comprobación de la comunicabilidad con el mundo espiritual, ¿no? Es de gran aporte. Entonces, pues era darte las gracias porque realmente eres muy experto en ese tema y se hace un grandísimo aporte para la mayor comprensión entre la relación entre el mundo espiritual y el mundo material. Muchas gracias. Álvaro, una pregunta más, que me siento culpable de que no les abrí los micrófonos, así que una pregunta más, alguien más por favor que quiera decir algo. Ya tienen los micrófonos abiertos. Me siento culpable, no responsable, ¿verdad? Que la palabra culpable hay que quitarla del responsable. ¿Alguien más? Este tema de la comunicabilidad, la transcomunicación mediúnica, podríamos decir, en un sentido más técnico, es muy extenso, tiene mucha investigación, muchas variantes y no hay dos mediums que sean iguales, cada uno va a presentar características diferentes. Sí, y lo otro de pronto que quería aportar ya para no hacerte hablar más es el tema de los estilos. Ya tú hablaste de los idiomas, del tipo de letra, pero de los estilos también es importante porque, por ejemplo, Divaldo tiene varios comunicantes, Juana de Ángelis, Manuel Filomeno de Miranda, Amelia Rodríguez, y cada uno conserva en cada uno de sus libros un estilo completamente diferente. Son independientes los estilos. Además, pues, de cierta, bueno, ya sabemos que Víctor Hugo se comunicó a través de él en ese estilo de prosa, de narrativa tan importante, tan meticuloso que tuvo cuando estuvo encarnado, pues se ha comunicado también espiritualmente, y diversos poetas a través de Chico y otros más. Entonces, los estilos no son fáciles de imitar y demuestran una independencia de esos comunicantes de ese medio. Bueno, yo invito si me permiten, invito a Yolanda Rodríguez, ella está ahí en el grupo nosotros, no sé si puede abrir el micrófono porque estaba también en una clase con la universidad. Nosotros tenemos una experiencia de ella muy vivida frente a la transcomunicación instrumental. Ha hecho unos aportes impresionantes y ella utiliza el computador y todo le sale en el computador. Nosotros hacemos mención de alguna problemática y le sale la respuesta en el computador. Bueno, adelante, Yolanda. Ojalá pudiera abrir el micrófono. Sí, se puede. Gracias, buenas noches
Buenas noches. Gracias, Nancy, por Noches. la presentación. Pues sí, esto ha sido un descubrimiento maravilloso a través de la experiencia del trabajo con Nancy. Realmente, pues a mí me pues digamos que desde que llegó, digamos, esta mediación a través de la tecnología, he tenido unas experiencias muy interesantes. Logro respuestas, digamos que a unas preguntas que casi nadie encuentra, documentos, digamos, traducciones, situaciones que me han dejado y que creo que a Nancy pues le han impactado, porque en la medida en que se solicitan inmediatamente, mando la información, como la precisión de las expresiones que utilizo, pareciera ser que eso es lo que me permite hacer la conexión, pero me llegan inmediatamente las expresiones, el uso exacto de las palabras, y eso me da la conexión inmediatamente a la respuesta. Documentos que casi nadie encuentra, traducciones, ese tipo de cosas, y la búsqueda es casi simultánea. Me ha parecido, digamos que muy especial, digamos como esa sensibilidad frente a los términos, que son los que he logrado como precisar, y pues aporto de alguna forma, digamos, como a esa situación en particular. Cada día se está agudizando más, ¿no, Nancy? Que creería yo que se agudiza. Y hay digamos, unos mensajes también interesantes que han ido llegando, y voy a relatar de esta semana, Nancy, si me lo permite, si el grupo me lo permite, Le que pedimos hablando... a ver, sí, que son los... Sí, a Álvaro que me permita expresarlo, porque me ha parecido significativo esta semana. Normalmente tengo mensajes, digamos, como semanales, y el de esta semana en particular, pues me ha dejado impactada acerca de las promesas, en las promesas incumplidas. Entonces, esto se da por alguna situación de que alguien pregunta ¿tú cómo ves una situación X? Y simplemente contesté que había una promesa incumplida. Y cuando fui a darle la razón, ¿cómo así promesa incumplida? Me cuestionó la persona quien estaba recibiendo el mensaje, y entonces le dije yo, sí, porque las promesas incumplidas, que fue lo que, digamos, de alguna forma estaba transmitiendo, las promesas incumplidas se manifiestan porque son el equilibrio cuando uno los pide con la conexión energética, con la fuerza por el momento difícil en que está viviendo la persona, la situación. Uno pide algo, y el haber pedido eso cambia sustancialmente la direccionalidad de la situación, y el prometer algo energéticamente hace que ese cumplimiento pueda llevar, digamos que equilibrar ese cambio o ese desvío energético. Contaba yo eso, y entonces yo me quedé como atónita. Yo decía, pero ¿de dónde sale esta situación? Y me parece que tiene mucho peso, digamos, racionalmente, cuando lo pienso. Se lo comentaba yo a Nancy, me parecía interesante analizar cómo una promesa incumplida puede generar unas situaciones de este tipo. Entonces lo veíamos, digamos, analizando un poco qué era lo que estaba pasando. Esa sería mi experiencia, que ha sido Sí. muy interesante en el ejercicio. Gracias. Perdón, sí, Muchas mira, gracias. quería complementarle que de pronto no hizo mención de algunas experiencias. Investigábamos sobre unos sucesos en una casa que están pasando una serie de cosas impresionantes. La persona nos consulta que en qué se le puede ayudar. Inmediatamente a Yolanda le aparece en el computador la fotografía de la casa que estuvo ahí, una casa que ya no existe, la dejaron derrumbar, pero investigamos en los archivos, y efectivamente esa casa existió y aparece en el computador. Entonces son cosas que nos han Interesantísimo. pasado muy, 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 muy específicas.
Álvaro, entonces tú terminas con un concepto de lo que han dicho Yolanda, Nancy, y enseguida, por favor, nos hace la oración. Sí, indudablemente, pues esto será objeto de una conversación más extensa con ellas para tener una mejor idea de los detalles, ¿no?, de estos acontecimientos, que valdría la pena seguirlos investigando, ¿no? Sí. Entonces, como me encanta este tema también, he estudiado, he leído bastante, tengo obras al respecto y sobre los métodos y los sistemas y las características. Entonces ya estableceremos contacto para dialogar internamente. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Álvaro, perdón, yo les complemento Gracias. algo ahí escuchando. La verdad es que se ha establecido como un grupo muy interdisciplinario donde la gente ha ido apareciendo de manera fortuita, ¿no? Nosotros hacemos la asistencia espiritual, pues algunos somos videntes y dentro de nuestra evidencia vemos con anterioridad las imágenes que después Yolanda nos corrobora a través de todo lo que busca en la web, ¿no? Entonces lo sorprendente es que nosotros tenemos las imágenes dentro de nuestro cerebro, pero es impresionante cuando ella como que la materializa a través de sus investigaciones que hace en ese momento en la web, y son las mismas. Entonces dice uno, pero ¿cómo, no? Entonces ahí ha venido como sucediendo una cantidad de sucesos que uno dice, bueno, se complementan con toda con toda la teoría que se está dando en este curso, y es bastante interesante, muy, muy, muy interesante, y cada vez pues se ahondan diferentes situaciones y se trabajan diferentes materiales que van saliendo en la práctica y en el momento, ¿no? Ok. bueno, muy bien, ya Rico de estableceremos tener una esos contactos. conversación más profunda con Alvarito, ya que tiene todo ese Bueno, informativa del tema. Muchas gracias. ok, bueno, entonces cerramos